La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. No. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. De acuerdo con informes de la Fundación para la Libertad de Prensa, en Colombia no es fácil ejercer el periodismo investigativo independiente. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿qué esperan los televidentes de los periodistas? ¿Qué tan relevante es la investigación periodística en la televisión? La libertad de prensa es un derecho humano fundamental. Y sin embargo, al día de hoy sabemos no solo de censuras y amenazas, sino también de asesinatos en contra de los periodistas que cada día buscan cumplir con su labor informativa. Casos colombianos tan recordados como el de Guillermo Cano Izaza y Jaime Garzón, pero también a nivel reciente podemos recordar a Dafne Caruana Galicia, quien fue pieza fundamental en la investigación de los Panama Papers y quien fue asesinada en 2017 en Malta. Igualmente podemos recordar los casos de Julian Assange y Edward Snowden, quienes filtraron información política y hasta el momento siguen lidiando con el hostigamiento político en su contra. Esto recordándonos que una sociedad sin libertad de expresión está condenada a un discurso único oficial, a las mentiras propagandísticas, a la ausencia de paz y de democracia. A la pregunta de cómo afecta a la sociedad cuando no hay libertad de prensa, claro que la afecta totalmente, en el sentido de que cuando no hay libertad de prensa la noticia o la información que se quiere llegar a dar por parte de los medios va a ser nula. ¿En qué sentido? De que no va a ser una información verídica. Y ahí es donde radica la libertad de prensa, en poder decir siempre la verdad. ¿Qué pasa? Ya deja de haber una confiabilidad en los medios y ahí también se puede decir que no hay libertad de prensa y hay una desconexión total a esa parte de que nadie va a creer en lo que van a decir los medios independientemente de qué medio sea, si es radial, televisivo o por medios digitales. De manera formal, no conozco casos de censura a periodistas en el país. Sin embargo, considero que la censura es más común de lo que vemos. Por ejemplo, cuando los medios masivos de información al cubrir una noticia no exponen todos los puntos de vista, en especial cuando es un punto de vista que está en contra del status quo. Otro nivel de censura se manifiesta, por ejemplo, con el silenciamiento de periodistas a través de violencia, amenazas e incluso asesinatos. Considero que esto afecta a la sociedad porque al coartar la libertad de prensa se limita la información y se acentúa la ignorancia al no tener acceso a información completa y veraz, además de reproducir los círculos de violencia al sembrar miedo de expresar las opiniones cuando se piensa diferente respecto a un tema. El 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esta fecha la estableció la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Su objetivo es fortalecer una prensa pluralista, independiente y libre. En los años 50, el gobierno del general Rojas Pinilla cerró y censuró a varios medios de comunicación. Entre 1958 y 1974, con el Frente Nacional, los partidos políticos se adueñaron de los medios de comunicación. Y entre los años 80 y 90, el narcotráfico bombardeó a varios medios.
De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre los años 1977 y 2014 fueron asesinados 152 periodistas. De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en 2021 768 periodistas fueron víctimas de amenazas, agresiones, obstrucción al acceso a la información o acoso judicial. La clasificación de Reporteros Sin Fronteras sobre libertad de prensa ubica a Colombia en el puesto 130 entre 180 países analizados. Eso significa que en ese listado Colombia está en la clasificación Situación Difícil, que es la anterior a la peor de todas, que es Muy Grave. Por eso hoy en Todo lo que vemos queremos preguntarnos, ¿qué tan comprometida está la televisión con la libertad de prensa? ¿Qué esperan los televidentes de los periodistas? Mi nombre es Beatriz Elena Raigosa Roldán y soy abogada de profesión. No estando a nosotros, hermano. La labor de un reportero, no solamente en Colombia, sino del reportero, de cualquier reportero en cualquier lugar del mundo, es obviamente tratar de contarle la verdad, de transmitir los hechos, de dar a conocer una realidad. Considero que en Colombia hay libertad para ejercer el periodismo, porque así está contemplado dentro de la Constitución política y dentro de nuestras leyes. Pero hay una situación distinta a lo que está plasmado en los papeles, toda vez que para ejercer la profesión de periodista en este país, en los territorios en la actualidad, se hace supremamente complejo intentar cubrir una noticia de relevancia o intentar hacer investigación a profundidad en las regiones gracias a los conflictos que hay en los territorios. Creo que en nuestro país los periodistas se enfrentan muchísimos riesgos cuando quieren investigar o cubrir hechos de corrupción, principalmente cuando ello ocurre en las regiones. En el Meta la noticia es que debido a las recientes lluvias continúan las emergencias. En el Catatumbo del municipio del Litoral del San Juan, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectado 24/7. Pero los periodistas que más recuerdo que hayan sido violentados en el ejercicio de su profesión son también abogados. Una de ellas es Diana Turbay, quien lamentablemente fue asesinada estando en cautiverio, y el otro se reconoció más por su labor como humorista, pero el abogado y periodista Jaime Garzón también lamentablemente fue silenciado por la forma en la que ejercía también la labor de ser periodista. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. Y si no hay libertad de prensa, la profesión del periodismo se ve cercenada, porque los ciudadanos no logramos tener a disposición muchas miradas sobre un hecho o un acontecimiento y no podemos tampoco alcanzar a advertir las críticas o las maneras de ver por parte de los periodistas ese hecho que se está investigando o esa situación que se está informando. Bájese. Se retira, hermano. Por si retira, hermano. Con el auge de las redes sociales hay ya una gran cantidad de medios locales y regionales que ejercen de manera certera y eficaz el periodismo independiente. Yo considero que el medio de comunicación que en este momento ejerce de manera certera y eficaz un periodismo independiente es el noticiero Noticias 1. ¿Se cubre la guerra para qué? ¿Para atender a los intereses comerciales del medio?
o para atender a las necesidades de información de una sociedad que, puesto que está en guerra, está en crisis? Desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos. Para reflexionar acerca de la importancia de la libertad de prensa en Colombia, hemos invitado al programa a Jonathan Bock. Él es el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Jonathan, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación. Jonathan, ¿qué es la Fundación para la Libertad de Prensa y qué importancia tiene que ustedes hayan recibido el Gran Premio Chapultepec 2022? Pues la FLIP es una fundación de la sociedad civil que lleva trabajando en Colombia 26 años. Es una organización que se fundó a partir de una reunión que hizo Gabriel García Márquez para identificar los riesgos que tenían los periodistas en Colombia cuando el país era el lugar más peligroso para hacer periodismo de todo el mundo. Desde entonces y hasta ahora ha velado por la protección de los periodistas y para que existan condiciones para ejercer este oficio. Y ese es el reconocimiento del Premio Chapultepec que nos entregó la Sociedad Interamericana de Prensa, que precisamente es ese reconocimiento a la labor histórica, en las palabras de la CIP, frente al trabajo que ha hecho la Fundación, donde ha podido dar medidas de protección a periodistas que estaban en un riesgo inminente, y también el reconocimiento del trabajo más reciente que tiene que ver con generar, promover que exista una libertad de expresión más amplia en todo el país. El hecho de que exista la FLIP en Colombia es un indicador de que el ejercicio del periodismo acá todavía está lejos de ser libre. En Colombia se ha necesitado y se sigue necesitando que existan fundaciones como la FLIP y que puedan abogar precisamente por la defensa del periodismo. Hay una ola de represión contra la prensa, y esto no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, y es más que nunca fundamental poder tener herramientas y poder tener gente y una comunidad alrededor de la defensa de la libertad de expresión, que es precisamente lo que busca la FLIP. ¿Qué tan arriesgado es ejercer el periodismo en Colombia? En Colombia, en el 2021, nosotros en la Fundación documentamos más de 700 agresiones contra periodistas. Fue el año más violento de la última década contra Colombia. Si tomamos los números de asesinatos de los últimos 5 años, en Colombia se han asesinado a 7 periodistas, lo que lo ubica como el segundo país más letal contra la prensa en todo el continente. Existen unas censuras directas, como son a través de la amenaza, pero también unas censuras indirectas, a través de otros mecanismos de presión, como mecanismos económicos o presiones políticas. Y es que tenemos medios muy debilitados, tenemos zonas en el país donde no existen medios de comunicación local y donde pues en esa parte de Colombia pues no podemos hablar ni de libertad de prensa ni de libertad de expresión, porque pues precisamente no hay un ambiente que permita crear y difundir información en estos lugares. ¿Cómo se afecta a la ciudadanía cuando hay limitaciones en la libertad de prensa, en la libertad de expresión? La libertad de expresión tiene una protección especial, precisamente porque es un derecho en doble vía. Por un lado, la capacidad que tienen los ciudadanos de crear medios y de difundir información, pero sobre todo es por la protección de que la ciudadanía pueda recibir información. Y si esto es reducido, pues solamente se van a escuchar unos puntos de vista y unos enfoques frente a determinados asuntos. Creo que hablar de que una ciudadanía no tenga medios de comunicación o no reciba información, pues es una ciudadanía que realmente termina estando ciega ante diversos aspectos que afectan su cotidianidad y su día a día. ¿Cómo podría ser la televisión un verdadero aliado de la prensa libre en Colombia? Yo creo que es fundamental para el ecosistema colombiano tener una mayor pluralidad de voces, de canales, de comunicación y de puntos de vista que nos cuenten en este gran país que parece por momentos como un archipiélago donde no estamos conectados y donde no conocemos realmente lo que está sucediendo en todo Colombia. Creo que ahí la televisión pues, es un canal que es fundamental para poder también llegar con un relato y una manera de contar el país distinto a la radio, distinto a los medios impresos, que pues por supuesto
han ido desapareciendo en todo el país, y entendiendo la televisión pública como ese canal que entrega una información fundamental, un servicio público para la ciudadanía. Jonathan, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Pues Eduardo, muchísimas gracias por esta invitación, y a toda la audiencia un saludo muy grande. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Mi nombre es Marco Cruz. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Bueno, la libertad de prensa básicamente es un derecho que tiene cualquier persona para precisamente generar una libre expresión, sin importar raza, sexo, etnicidad. Ya lo que es la libertad de prensa, pensar si existe en el país es un poco complejo. Ten en cuenta la censura que hay contra medios independientes, periodistas, que precisamente al tratar de divulgar información, pues terminan quizás un poco restringidos. El episodio de la autocensura en el 6 de noviembre de 1985, durante el holocausto del Palacio de Justicia, es uno de los episodios más lamentables en la historia del periodismo colombiano. Precisamente lo que espero del trabajo investigativo de un periodista es descubrir, denunciar, que precisamente se puedan encontrar respuestas a posibles irregularidades que se vayan presentando. Hubo una operación de censura para callar a los medios. No creo que la televisión sea un medio para ello. Ten en cuenta que se ha convertido más en un negocio. Y si obviamente un negocio no es lucrativo, pues no va precisamente a enfocarse en ello. Entonces no creo que precisamente la televisión quiera darle mucha fuerza a lo que sería esa libertad de prensa. El gobierno, que ya no tenía el control total sobre lo que estaba sucediendo, reaccionó equivocadamente, de una forma totalmente equivocada, al pensar que si se le bajaba el vapor en los medios de comunicación a lo que estaba sucediendo, el hecho de que eso fuera ignorado significaría que el país no lo conocería. Finalmente la libertad de prensa es ello, es hablar, es opinar, debatir, no generar polémica, pero sí generar ideas, independientemente de la rama del periodista. Considero que el periodista que quiera precisamente abordar diferentes temas debe abordarlo con argumentación pues que sea realmente adecuada y no sea precisamente dar ideas por darlas, porque pues en un país como estos las ideas se pueden transformar en cosas que puedan atentar contra otras personas si las ideas no están bien argumentadas, claras o algo por el estilo. Me llamaron del gobierno para decirme que les prohibiera a las emisoras internacionales que estaban reproduciendo a RCN, había muchas en el mundo reproduciendo la información, retransmitiéndola, que les dijera que estaba prohibido hacer eso. Les dije, yo no puedo hacerlo. Desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Para conocer más acerca de los retos que asumen los periodistas en Colombia, hemos invitado a Paola Herrera. Ella es una reconocida periodista de investigación que ganó el Premio Simón Bolívar 2021 a Mejor Periodista del Año. Paola, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para usted muy especial y también para todos sus televidentes. Gracias por invitarme a su programa. Paola, ¿qué tan peligroso es hacer periodismo de investigación en Colombia? ¿Cómo lo ha sentido usted? Para responderle esa primera pregunta, pues quisiera decir que he sentido que es peligroso hacer periodismo
cuando estigmatizan tu labor y cuando, por ejemplo, te ponen palos en la rueda desde aquellas personas que están en el poder y que son las fuentes que tú utilizas, que tratan de desprestigiar la información que tú estás entregando a la audiencia, a la opinión pública, encasillándote como si tú fueras como periodista un enemigo de aquella persona de la que estás sacando la información, ya sea un funcionario público o una entidad gubernamental. Eso es peligroso, y es peligroso también que en redes sociales las personas tiendan a decir que si no estás tú diciendo lo que ellos quieren escuchar, si no estás informando, sino reafirmando sus posturas políticas o religiosas o lo que sea, también te califiquen de algo que no eres. De resto, pues no he sentido que en mi labor como tal haya habido peligro o amenazas o incluso otro tipo de acciones en mi contra, porque creo que eso pasa más que todo en las regiones. Sé que los periodistas que hacen esta labor en las ciudades, en zonas apartadas del país, son los que más sufren este tipo de violencias y amenazas, y para ellos sí que hacer periodismo representa un peligro. ¿Por qué razón un periodista de investigación, a pesar de recibir amenazas e incluso agresiones, insiste en mantenerse en el oficio? Por supuesto que las amenazas son un problema, pero el periodista es consciente de que tiene que seguir buscando la verdad, y por eso continúa haciendo su tarea, su labor, pese a todos esos obstáculos y esas acciones en su contra que se puedan presentar. Entonces creo que uno lo decide, uno sigue haciéndolo, no porque uno sea valiente ni uno se crea pues superhéroe ni Superman, pero sí porque uno quiere llegar hasta el fondo de la situación y que las personas, porque el periodismo es para la gente y por la gente, sepan la realidad, para que las personas se puedan pues informar sobre esas ollas podridas y esas cosas ocultas que muchos nos quieren tapar. Está la historia de Ana María Villagrán, quien había buscado siempre un video en el que le había parecido ver a su esposo, el magistrado Carlos Horacio, salir vivo del Palacio de Justicia, pero nunca más lo volvió a ver. ¿Cómo percibe usted el respaldo de la sociedad hacia los periodistas? Bueno, pues como decía previamente Eduardo, yo creo que en este momento estamos en una crisis de credibilidad, y esto lo dijo incluso un editor o un director, si no estoy mal, de Washington Post, que la gente no quería informarse sino reafirmarse en lo que ellos están pensando, y eso hace que haya una mala relación entre las audiencias y los medios de comunicación, porque las audiencias están entendiendo o nos están percibiendo a nosotros como los enemigos, los malos, y como los que les estamos entregando la información falsa o acomodada. Entonces el llamado sí es para que las audiencias sepan que somos los medios de comunicación los que hacemos un trabajo riguroso, juicioso, y que es el periodismo, no el activismo, ni cualquier persona que abra un canal de información el que les está entregando precisamente esa información, esas noticias, esas cosas de los que ellos tienen que enterarse de una forma precisa y honesta y transparente. ¿Qué aspectos diferenciales frente a otros medios tiene la televisión para realizar periodismo de investigación? Bueno, pues yo creo que la ventaja de trabajar en televisión pues es que tienen, a diferencia de la radio, que es en donde yo estoy, pues la posibilidad de conformar equipos para hacer investigación, lo que llaman las unidades investigativas, con equipos completos, más talento humano y más recursos para poder llevar a cabo ese tipo de periodismo, que es un periodismo muy necesario y muy útil hoy en día en Colombia, en donde todos estamos requiriendo que nos entreguen información completa, que nos muestren casos de corrupción, que nos revelen escándalos que evidencian el panorama actual del país. Entonces en televisión de pronto se hace un poco más fácil, pero igual los otros medios también le están apostando a hacerlo, y creo que están haciendo un trabajo muy importante al respecto. Déjeme hacer mis imágenes, hermano, déjeme hacer mis imágenes. Pero lo salen pelando por ahí. Tranquilo, Lancero. ¿Por seguridad personal hay periodistas que se han autocensurado?
Claro, Eduardo, sí, hay muchos periodistas, incluso a mí me ha pasado que hemos tenido que frenar el trabajo que estamos haciendo y decir, tomar la decisión por nosotros mismos de no continuar una investigación o no hacer una revelación periodística por el miedo que nos puede dar y por las consecuencias que eso puede generar, pero sí en muchas ocasiones pues primero que todo la vida, la seguridad de uno antes de dar a conocer X o Y información, pero insisto en que esto no debería pasar y no es el deber ser del trabajo periodístico, porque independientemente de lo que sea, el periodismo tiene que llegar hasta el fondo de los asuntos y buscar acercarse lo que más pueda a la verdad. Entonces, si uno se autocensura, esa información no se va a revelar, va a quedar oculta y las personas, los colombianos en este caso, pues van a quedar desinformados si uno hace eso. Y el periodista no tiene por qué ser héroe. Más aún, no debe ser héroe. Debe ser un personaje de carne y hueso, que tiene miedo, que en un determinado momento quiere correr, que está calculando cada uno de sus movimientos y que siempre tiene que estar ejerciendo un control sobre su ser interior para poder contar lo que sucede con la mayor sangre fría. Paola, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Un saludo para usted y para todos sus televidentes de Todo lo que vemos y gracias por invitarme a su programa. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hicimos un breve análisis del estado de la libertad de prensa en Colombia. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo en las redes sociales, en Twitter @SenalColombia y en Facebook SenalColombia, página oficial. Allí también pueden ustedes seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo acerca de este programa o cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad, por supuesto desde mi casa, para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido es financiado por el Fondo Único de Ti.